No sé, pues, vamos a mandar buenas vibras para el próximo miércoles y que, no sé, pues, que algunas palabras. Necesitamos harto de bueno para todos nosotros, pero sobre todo de familia. Y saludo para ella. Y para la mamá. Besitos. Besitos para todos. A todos. Señor Lorenzo Morales, usted... Yo no creo que me preguntan, en términos humanos nosotros hemos sufrido harto. Y el camino que hemos tenido de la corte marcial hasta acá fue un balde de agua fría, porque yo esa vez pensaba que, o sea, ahí me quedó patente que en Chile no existe democracia. O sea, un fallo tan claro como el que había sido, tan trabajado como el que habíamos recordado con María, de ir casi toda la semana a ver al juez militar, al fiscal militar allá a Angol, ir a conversando con él, reunir las pruebas, llevar a los testigos que faltaban, que no querían ir a declarar. Llegamos a un acuerdo de que yo daba mi domicilio porque ellos no tenían miedo de declarar. Yo daba mi domicilio, hablaba con el juez militar porque si no le iban a ir a llenar sus casas, a presionarlo. Entonces todo ese camino, de un momento a otro, es un balde de agua fría y nosotros nos quedamos pensando, chuta, ahora nos pueden matar a todos. Y recomponerse de eso, en ese sentido, en ese momento la familia tomó una decisión y se vino a Santiago. Y menos mal que ese sentir que teníamos nosotros, no solamente nosotros, sino que incluso la prensa oficial. Yo le conté a algunos amigos que abogado que había perdido un caso, había salido en todos los canales. O sea, yo había perdido un caso, me habían llevado a todos los canales. Todo porque sabían que la corte había lesionado un principio de lógica, que esto no puede ser así. Y en ese momento, menos mal que la familia tomó esa determinación y tratar de hacer el revés. Pero desde ese momento también ha sido complicado. O sea, ha sido complicado porque incluso mucha gente no lo sabe, pero 9 componentes de esta familia y de la comunidad de ellos están procesados y van a tener juicio. Mucha gente no sabe, y tampoco en su momento, tampoco María, no tenían perfecta percepción. Lo singular del Bajo Mayeco, la gente que vive acá, es que esta gente tuvo tierra, o sus papás tuvieron tierra donados. Entonces, en su momento, una rectificación política, la reforma agraria 71, dejó con tierra a estas personas. Estas personas tuvieron tierra. Y ellos en su momento, lo que pasó ese día 12 de agosto del 2009, Jaime fue, junto con los comuneros, a hacer una cuestión pacífica, inclusive una carta y pendones. Yo voy a decir en la corte cómo el señor Jarpa se ganó estas tierras, en un raspe-raspe. Pero lo voy a decir en la corte. Acá incluso la corte marcial decía que nosotros habíamos usurpado esta tierra y que ese delito era permanente. Y algo que mucha gente no ha aquilatado, que el cabo Jara le dice que el padre de Jaime de Correr, y cuando uno no paga, según el Código de Justicia Militar, él está facultado a matar a otro. Este código es del 1800, o sea, en el contexto del derecho del 1800 sí, pero en el contexto de los derechos humanos de hoy día, ¿no? O sea, si un carabinero y a lo mejor yo no le escucho, me dice que el padre me puede matar aquí en el Paseo Más, yo creo que eso sistemáticamente no es así. Hemos tenido nuestro resguardo, yo no sé cómo hemos llegado hasta acá, ¿no? Con ayuda anónima. Yo a veces he estado en el sur, en otros lados, y hay gente que me ha presentado escritos, gente que ya que conocen aquí en el tribunal, yo creo, y me presenta escritos por mí y no esta gente que habla, pues gente anónima, no esta gente que hoy que tiene páginas. Yo en realidad con algunos de ellos estoy muy sentido, son egresados de derecho, son mapuches, pero en el momento de los que hubo, cuando hay que hacer las cosas, no las hacen. Yo creo que la familia, no solamente él, sino en el caso, los últimos casos que llevaba de Daniel Levinado, de Leonardo Quijón, se habla mucho, pero las familias finalmente están solas. O sea, la familia de los presos, las familias que luchan por la justicia están solas. Yo a veces tengo el miedo de que el movimiento mapuche repita el fracaso de la Unión Popular. Mucho hablar y no hacen nada.
O sea, crear un blues y al final se contienen 2 o 4 personas y esto se da a la punta. Yo cuando hablé en el Instituto de Derechos Humanos con las personas que querían hacernos informes, yo fui bastante claro y le dije que pasara lo que pasara, yo iba a llegar hasta el final y ha sido complicado. Muy complicado. Hasta por el aspecto de carácter, don Ambrosio. Nosotros hemos tenido distancia. Importante cuestión de decirse las cosas a la cara y que no haya cabullo. Yo lo único que pido es que ese 6 de marzo entremos todos juntos a la corte y que no entremos peleados como han sido otros casos emblemáticos en estos casos. Porque escucha que da lata porque uno ya entra como enojado hasta con su representado. Así que no ha sido un camino fácil. Yo no sé cómo hemos llegado hasta acá, de verdad. El Nehuen dicen. Y también porque yo he logrado alguna familiaridad con María. También he logrado querer a Jaime Mendoza Collido. Hasta mis hijos que son chicos lo reconocen. Y me siento orgulloso de haberlo encontrado. Y la otra vez un Peña ya Marcelo Villanueva me dijo, ¿para qué crees que con esta weá? Porque es complicado, mami. Yo le dije, porque si a mí me mataron un hijo, yo pediría a un abogado que llegara hasta el final y que dijera las weas por su nombre. O sea, yo no me imagino aceptar de que un weón mate a mi hijo. Y si alguien lo mata, yo voy a llegar hasta el final. Y me gustaría un abogado que no se pusiera el pellejo. Y eso trato de hacer. Así que, para que sepan, ha sido complicado en todos los temas. Yo no sé, la María sabe que a veces hemos tenido problemas no estamos flacos, pero hemos tenido problemas de comer, de transportarnos. Podríamos haber hecho muchas más cosas. Estamos a tiempo lo normal, ahí lo tenemos que conversar, pero parece que las cosas en estos temas y en los temas de derechos humanos en su momento también era igual. O sea, estas cosas nunca han sido fáciles. Y hay caminos intermedios que en su momento también se van a saber. O sea, el poder político nos ha tratado de engañar. Y en su momento lo vamos a decir con nombre y apellido. El poder político nos ha tratado de engañar. Yo en su momento, ahora se creó Golde Clinic, que dijo que la Universidad de Diego Portales había ido a la Comisión de Derechos Humanos en el año 2010. No fue la Universidad de Diego Portales. Yo estuve en la comisión y lo único que me dijeron allá que no hablara en contra de Bachelet, porque yo quería hablar de este caso. Me dijeron, ¿sabes por qué no? Porque es la muchacha de moda allá en Nueva York. Bueno, y a mí me llevaban algunas personas, uno ahí va llegando a algunas transacciones. Va a llegar el momento que este caso, aunque lo ganemos, igual va a llegar a la Comisión de Derechos Humanos, porque en su momento cuando lo dije en CNN, aquí hay más que un poder, hay poderes políticos extraños detrás. Y nosotros no hemos dado cuenta y hemos llegado hasta acá y menos mal que estamos llegando vivos. Sí, llegando vivos con toda la gente que lo apoya. Y una semana está comenzando pero quién va a querer que lo mate a su hijo y su familia, que lo respetaba. Uno tiene que ir al final, hasta donde puede, al final salir con su derecho. Nadie, yo no creo que un país lo mata como a mí. Él no va a querer que lo maten, y entonces él tiene que buscar mes por mes, seguir su juicio como sea. Sí, muy lo estoy llegando a otra zona que tengo que está comenzando a decir no hay ninguna razón en esto, intención que ya nosotros caemos en la familia. Yo soy alucinado. Sí, es súper difícil. Pero vamos, yo creo que vamos bien y vamos a ganar. Sí. Es que no hay que bajar los brazos. No, pues no los vamos a No hay bajar, que y para bajarlos. eso estamos. Para eso Aunque- estamos. Para eso estamos.
Y para darle fuerza aquí también estamos, para darle fuerza a la mamá que está allá, los hermanos que están allá, ¿no es cierto? Que no están solos, Sí, que siempre van a contar con gente como nosotros. Es difícil porque es difícil acá y es difícil allá. Justamente. Entonces, eso. Y si bien uno se quiebra y se emociona, es lo normal. Sí. Ojalá todos los seres humanos tuviéramos la posibilidad, o sea, y el sentimiento de que nos afecte algo que le pasa a alguien que, aunque no conocemos, que no tampoco nos gustaría que nos pasara a nosotros, a nadie. Yo no tengo hijos, y no voy a tener tampoco porque no puedo, pero el desgaste que significa estar años, pero me imagino lo que debe ser. ¿no? Que ser muy perseverante en la lucha por los derechos humanos, porque se haga justicia. Durante la dictadura duró 16 años, que no hubo justicia. Vino la concertación, hubo justicia, En la medida de lo ni posible. siquiera llegó a eso, ni siquiera eso, porque hay criminales están en cárceles 5 estrellas. Y durante la concertación asesinaron a muchos más. Por la memoria de Mendoza Rodríguez, Catrileo, Lemuy y otros compañeros como Cariqueo. Hay que seguir luchando por ellos. Y hay que seguir luchando por ellos. Aunque a lo mejor no estemos con sus familiares acá, pero hay que seguir luchando por ellos, por la justicia. Porque si no hacemos justicia, esto se va a volver a repetir. Fuerza para la familia, Nehuen también, Nehuen también al abogado, porque pucha que la ha sufrido y que ha sido perseverante a pesar de tantas vicisitudes. Y justicia nada más, pero nada menos, eso es lo que exigimos. Como mapuche no nos vamos a transar ese precepto, justicia. Justicia, justicia. Podríamos hacer una fafán para el próximo. Sí. Ya. Marichihueo. Marichihueo.